Este día aprenderemos sobre la división de un reino. Vamos a ver qué es lo que sucedió en la división de este reino. Y entre ellos nos encontramos a unos personajes muy importantes. Entre ellos está el sabio Salomón, y encontraremos a su hijo Roboam y a su siervo Jeroboam. Acompáñame, saca tu Biblia, vamos a Primera de Reyes, del versículo 1 al 17. Ahí encontraremos qué sucedió con esta división del reino. La división del reino sucedió en el año 922 a.C. y vamos a ver qué sucedió con el rey Salomón. Acompáñame a Segunda de Crónicas 9:30. Veamos qué fue lo que pasó para que llegara a esta división de este reino. Segunda de Crónicas 9, del versículo 29 al 30. Vamos a ver qué dice. Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías Silonita y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Natán. Reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Justo en este momento, aparentemente, Salomón solo tenía un hijo. Capítulo 12, versículo 1. Y Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Siquem estaba ubicado en la ribera del monte Gerizim, directamente opuesto al monte Ebal. Lo que podemos ver acá, que estos dos montes, el Gerizim y el Ebal, estaban separados por un pequeño valle. Este es el lugar donde Abraham edificó el primer altar. Vamos a Génesis 12:6. Saca tu Biblia para que podamos aprender y ubicarnos en dónde sucedió este evento. Génesis 12:6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Ahí encontramos la ubicación y nos podemos encontrar otros personajes que estuvieron en ese mismo lugar. Por eso es lo necesario de conocer la ubicación geográfica de cada evento, porque casi los eventos se dieron en los mismos lugares. Podemos mencionar a Isaac y a Jacob que estuvieron en este lugar. Podemos ver que José fue sepultado en este mismo lugar. Juan 4:6. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y aquí estamos viendo una escena muy interesante. Está hablando de que vino la samaritana a sacar agua del pozo. Y aquí se narra otra historia. Pero si podemos ver de que los lugares siempre han sido los mismos, visitados por diferentes personajes. Aquí podemos ver que en el Antiguo Testamento, como mencionamos, que estuvo Jacob e Isaac, ahí se encuentran los restos de José. Y en el Nuevo Testamento nos encontramos con que Jesús estuvo también en el mismo lugar. Ahí podemos ver la importancia de conocer más la geografía. Podemos entender de que Jesús escogió a Jerusalén para que fuera el centro espiritual del pueblo de Israel. De que en el momento que Roboam iba a ser elegido como rey, tenía que haber hecho el evento en Jerusalén, porque este era el lugar
especial para coronar a un rey. Pero aquí nos encontramos con los primeros problemas de un rey. Los primeros problemas que afectan a un cristiano. ¿Por qué? Porque aquí a Roboam lo que más le interesaba era la parte política. A él no le interesaba la parte espiritual. A un cristiano le debe interesar la parte espiritual. ¿Por qué? Porque los problemas no se solucionan con las partes políticas. Para resolver problemas necesitamos a Dios. Y esto es netamente espiritual. Te motivo a que tomes una decisión. ¿A quién quieres agradar en tu vida? Esa es una decisión muy personal que solo tú y yo la podemos escoger. En Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 2. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto. Vamos a entrar en materia. Se suponía que Salomón solo tenía un hijo. Y aquí, ¿por qué aparece Jeroboam? ¿Qué es lo que sucedió? Vamos a ver un poco sobre la historia de Jeroboam para conocer un poco qué sucedió, cómo es que aparece este personaje en la vida de Salomón. ¿Qué fue lo que sucedió? En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9, nos encontramos con que Salomón se había hecho un apóstata. Él se había apartado definitivamente de la relación que tenía con Jehová, con algo muy interesante para que podamos aprender como cristianos. ¿Qué fue lo que le molestó a Jehová o a Dios en ese momento? En el capítulo 11 nos describe un breve resumen, que tuvo muchas mujeres y aparte de eso levantó altares. Vamos a ver qué tipo de altares fueron los que levantó que desagradó a Jehová. Capítulo 11, versículo 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaba incienso y ofrecía sacrificios a sus dioses. Versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. 2 veces se le apareció y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Versículo 11. En el versículo 11 nos vamos a encontrar que Jehová le dice de que todo esto es lo que tenía en su mente y que se había apartado de guardar los pactos que él le había ordenado. Y le dice, los cuales yo te mandé a obedecer. Observemos qué parte tan importante para la vida de un cristiano. Un ejemplo muy claro. Si Dios nos dice que guardemos sus estatutos, sus reglas, para que nos apartemos del pecado y no le obedecemos, entonces nos viene el castigo. Y vean esta parte tan importante,
que Dios no es el que nos castigan las malas actitudes. Lo que uno siembra es lo que cosecha. Si tú siembras tus malas decisiones, lo mismo vas a cosechar. Y después no vengas a decir que Dios es injusto, porque Él siempre nos manda a que guardemos sus mandamientos. Vamos al versículo 11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido solo en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Aquí estamos descubriendo qué fue lo que sucedió para que Jehová le entregara el reino a su siervo. Vamos a seguir el estudio. Encontramos en el versículo anterior de que Jehová solo se le había aparecido 2 veces, pero aquí volvemos a encontrar un diálogo de Jehová. Podemos suponer que aquí el que se lo había dicho era el profeta Agías, ya que él va a hacer su aparición en estos siguientes versículos. Versículo 12. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Miren qué interesante la obediencia que David tuvo en su momento, porque Dios le había ofrecido un reino eterno. Y aquí podemos ver de que Salomón, a pesar de que pidió sabiduría, se dejó llevar por las malas decisiones de las personas que le rodearon. Se le olvidó lo que Jehová le había entregado. Y por eso encontramos una frase en el estudio anterior, que Dios encuentra personas imperfectas y que al final, a pesar de que estuvieron en los caminos de Jehová, se volvieron imperfectos. ¿Por qué? Por las malas decisiones que tuvieron que tomar. Aquí en esta parte estamos viendo que Salomón se dejó llevar por agradar al pueblo, por agradar a las mujeres que había tenido. Y más adelante encontraremos que David, a pesar de que tuvo muchas mujeres, Dios esa parte no es que se la perdonó, pero sí fue más condescendiente con David. ¿Por qué? Porque David en todo momento, en sus problemas, dificultades o enfermedades que él tenía, él siempre buscaba a Jehová. En cambio, Salomón fue al revés. Salomón se entregó más a las cosas naturales, a el mundo. Y aquí nos encontramos con dos aspectos que marcaron la vida de Salomón. Uno, que la represión no caería en ese momento, sino que caería hasta que él muriera. O sea, que el que iba a sufrir las consecuencias era su hijo Roboam. Y la segunda es el rompimiento parcial. El reino se iba a partir en 2. Reino del norte y reino del sur. Vamos a ver qué es lo que le iba a tocar a Roboam. Versículo 13. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David, mi siervo. ¿Se fijan el amor que le tenía a David? Porque fue conforme a su corazón, a pesar de que tuvo sus malas decisiones. Pero él siempre buscó el corazón de Jehová. Así como nosotros como cristianos. Podemos tener muchas fallas, pero si buscamos a Dios en la toma de decisiones y a buscar a quien hemos pecado, a buscar de la misericordia y la gracia de Él, en ese momento nos volvemos a Él. Y no a pesar de las dificultades, seguimos
otro lado, pidiendo consejos a otras personas que verdaderamente no te van a ayudar, como la ayuda que Jehová nos da. Y aquí nos encontramos con algo muy interesante, que por las malas decisiones que Salomón tomó, Dios le desató un montón de adversarios. ¿Qué queremos decir con esto? De que la cobertura de Dios se apartó. Si Él necesitaba si nosotros necesitamos la cobertura de Dios, tenemos que estar en Él. Pero si ya no queremos la cobertura de Él, sigamos con el mundo. Pero esa decisión la tomas tú y yo. Y aquí encontramos unos personajes: Hadad, el edomita; Joab, el general del ejército. Y aquí aparece Jeroboam. Vamos al versículo 26. Ahí vamos a encontrar la descripción de Jeroboam. Y también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serua, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Aquí podemos encontrar que todo esto fue permitido por Jehová y debido al pecado de Salomón. Si hubiera obedecido y hubiera utilizado la sabiduría en todo y no solo para gobernar, porque podemos recordar que él, eso fue lo que le pidió. Quería sabiduría para gobernar a su pueblo de Israel, que al final le vino a causar un gran daño. Hubiera sido muy interesante de que Salomón utilizara la sabiduría también para gobernar su vida. ¿Por qué? No con esto queremos decir de que él mismo se iba a mandar, sino que sabiendo gobernar su vida, sabía a quién se la podía poner en sus manos para que lo guiara. Jehová. Porque no quiere decir de que me voy a gobernar mi vida y voy a hacer lo que quiera. No, quiere decir de que voy a gobernar mi vida de acuerdo a la sabiduría que Jehová me va a entregar en su momento. Versículo 27. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. 28. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Versículo 29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Aquí a mis espaldas tengo al profeta Ahías y a Jeroboam. Aquí se los encuentran. Si pueden ver a mis espaldas, ahí está. Ahí está el momento en que el profeta Ahías traía su capa nueva y él la rompe en pedazos. Pero vamos a la lectura para que entendamos qué fue lo que sucedió. Versículo 30. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. 32. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Y en el versículo 33 nos describe por qué fue que estaba entregando 10 tribus a Jeroboam y 2 tribus a Roboam, por cuanto me ha dejado y ha adorado a Astarot, diosa de los sidonios.
a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no ha andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos, y mis decretos, como hizo David su padre. Aquí aquí encontramos la respuesta por qué él estaba dividiendo el reino. Y encontramos cómo fue que aparece Jeroboam en esta división de los reinos. Versículo 34. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. En esta parte del versículo 34 es donde nos encontramos que David no fue un santo para que le tuviera un gran amor. Aquí encontramos una cualidad importante que tú y yo la debemos poner en práctica. Encontramos que David en un problema, en pecado o en otra actividad, David siempre buscó a Dios su Señor. Y hay otra parte muy importante, que David nunca fue tocado por la idolatría. Tengamos cuidado, cristianos. Tú y yo estamos expuestos a que más de algún Dios podamos estar adorando en vez de buscar a Jehová. Pongamos atención a esto. Dios quiere su atención puesta en Él. La mía y la tuya, tu atención y la mía, tiene que estar puesta en las manos de Dios. No nos apartemos y busquémoslo en todo momento. Versículo 40. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam. Miren, aquí encontramos que por qué fue que Jeroboam se había ido para Egipto. Aquí encontramos en el versículo 40, encontramos la razón de que primero era su siervo Jeroboam y estaba cuidando la casa de José. Pero aquí en el versículo 40 nos aparece por qué fue la situación de que Jeroboam huyó a Egipto. Porque aquí se supone que el profeta Ahías aquí ya Salomón ya sabía de que su reino iba a ser dividido, pero no sabía a quién. Pero es por demás que alguien le habrá contado algo. Y se dio cuenta y dijo, voy a eliminar a mi contrincante. Vamos al versículo 40 y descubramos qué fue lo que sucedió. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, y a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Versículo 43. Aquí podemos encontrar que en el versículo 43 hacemos enlace para el versículo 2 del capítulo 12. Veamos qué dice el versículo 43. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Ahora vamos al capítulo 12, versículo 2. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, habitaba en Egipto, y enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo. Aquí en el versículo 3 nos encontramos que Roboam trataba de apaciguar la amistad con el pueblo de Israel, pero el pueblo mandó a llamar a Jeroboam. Pero a pesar de eso, surgieron unas peticiones que le hicieron a Roboam. Veamos cuáles son. Versículo 4. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos.
Estas son las peticiones que el pueblo le está haciendo a Roboam para poderse quedar y permitir que él fuera el rey de Israel. Y él les dijo: idos de aquí a 3 días, volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Veamos lo interesante de pedir consejo a los ancianos o a las personas adultas. Aquí nos encontramos con dos posiciones o 2 diferentes consejos. Uno de los ancianos y el otro es el de los jóvenes. Vamos a ver cuál fue el que tomó Roboam y qué fue lo que causó a esta mala decisión. Se puede notar que aparte de que se estaba dividiendo el reino, también se estaba dividiendo la relación con Jehová. ¿Por qué se dividía la relación con Jehová? ¿Por qué? Porque él prefirió pedir consejo a los hombres. 1, a los ancianos. 2, a los jóvenes. Veamos qué es lo que sucedía. Aquí en esto podemos notar que lo que buscaba era el poder y la gloria, y no hacer la voluntad de Dios. Versículo 7. Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras le hablaré, ellos te servirán para siempre. En este versículo estamos viendo que esas palabras son sabias. Vamos al versículo 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo al joven, que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? Que me han hablado diciendo: disminuye algo del yugo de tu padre que puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo así: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Versículo 11. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpión. Versículo 12. En este momento, en este versículo, podemos ver de que aquí ya la forma de gobernar de Roboam ya no era conforme al corazón de Dios. Aquí podemos encontrar que ya su corazón estaba envanecido y necio. Y nos encontramos con una palabra muy interesante: hostilidad, que significa una actitud provocativa y contraria. ¿Contraria a qué? Contraria a las decisiones de Dios. A pesar de las dificultades en que se encontraba este joven Roboam, se le olvidó pedir consejo a Jehová y deja de lado el consejo de Dios. Igual, el pueblo lo encontramos que ellos, en vez de poner la confianza en Dios, la ponen en las manos de Jeroboam. Versículo 12. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado. Y él les habló conforme al consejo de los jóvenes. En el versículo 15. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Versículo 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras:
diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel y tus tiendas, provee ahora en tu casa David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Versículo 17. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. En este momento nos encontramos que este era el inicio de 250 años de división entre las dos naciones, Judá e Israel. Mientras tanto, Roboam fue un gran insensato. El reino del norte, a pesar de que el reino del norte estuvo con Jeroboam, no mejoró su estado. Aquí podemos ver qué es lo que sucede cuando nos portamos mal y no somos obedientes. La toma de decisiones está en ti y en mí. En este momento, tú tienes la decisión. ¿Qué quieres hacer? Busca el consejo de Jehová. Busca el consejo de Dios. Recuerda, estas historias del Antiguo Testamento hasta esta fecha todavía siguen brillando como ejemplo para un cambio de vida. Un cambio de vida muy personal. Aquí vemos que la mala decisión de un rey hizo que un pueblo sufriera. La mala decisión tuya y mía puede hacer sufrir a tu familia. Toma la decisión. Aún es tiempo de que vuelvas en amor a Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima.